Queridos amigos, en esta oportunidad podremos ya entrar al capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Un capítulo en donde Pablo ya quiere desafiar a los cristianos a vivir de una manera muy concreta. Él usará las expresiones de luz y tinieblas, como también apelará muchas veces a que ellos mejor guarden silencio sobre ciertos males y prácticas que ellos ya han dejado atrás. Cualquiera sea el caso, ellos tienen que aprender a vivir de manera muy sabia, tomando oportunas decisiones en medio de la vida que les toca justamente desarrollar como hijos de luz. Así que en este capítulo veremos que esos desafíos también pueden ser nuestros. Vivimos en un contexto en donde debemos tomar decisiones a diario. Hay tantas ideologías que atentan en contra de la luz que hemos recibido de parte del Evangelio. Así que quédese con nosotros aquí en Lecciones de la Biblia para estudiar esto y mucho más. Esta semana, anden como sabios. Miren con cuidado cómo andan, no sean necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Estamos ya en una nueva semana, un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Les damos una muy cordial bienvenida a estar con nosotros desde sus respectivos lugares de donde nos acompañan. Y Pastor Carlos, también una vez más extenderle el saludo. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, un honor, un privilegio y agradecido también por darme la oportunidad. Así es. Tenemos entonces delante de nosotros, queridos amigos, la tarea realmente de continuar, aunque si bien se marca ahora un nuevo capítulo, la argumentación de Pablo en realidad no se ve interrumpida. Así que a la luz de lo que ya vimos la semana pasada, vamos a pedirle al Señor también en oración que nos ayude a seguir en el desarrollo de este argumento de Pablo respecto a cómo vivir si Jesucristo ha hecho tanto posible para la propia iglesia y esta iglesia puede estar unida y puede ahora estar ya revestida de esta nueva creación que implica, que otras implicancias hay respecto a cómo caminar en esta nueva realidad. Así que vamos a orar y que el Señor nos ayude una vez más a entender su palabra. Padre, te damos muchas gracias porque tenemos el privilegio de, una vez más, de tener lo que estamos haciendo, nuestra correría, tal vez el afán de la semana y marcar una pausa para volvernos a tu palabra, para encontrar allí el aliento, la sabiduría necesaria para vivir vidas que te honren a ti y que busquen también transformar la vida de los demás que están allí en la esfera de nuestras acciones. Lo pedimos, Señor, sin mérito alguno, solo en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Bien, algo ya estaba adelantando ahí, comentándole a nuestros amigos. La verdad es que el capítulo 5 no es que cambie ahora drásticamente a otro tema, el apóstol. Sin embargo, sí notamos que él dice ahora pues, ¿ya? Versículo 5, el capítulo 1, versículo 5, sean pues imitadores de Dios. Él está llegando aquí a una conclusión, ¿no es cierto?, a un llamado a la acción concreta en base a lo que él ya ha venido desarrollando hasta el final del capítulo 4. Y de hecho, así terminó el capítulo 4, así como también Dios los perdonó en Cristo. O sea, de ser misericordiosos, de ser perdonadores,
así como Dios. Entonces, bueno, esto se traduce en vivir una vida que imita La vida de la de Cristo. Dios. Creo que este es uno de los puntos, digamos, más importantes en la vida cristiana. ¿A quién yo debo seguir? ¿A quién yo debo imitar? Porque en este tema de las relaciones interpersonales, generalmente uno admira a alguien. Alguna persona, me gustaría ser como él, o cuando yo sea más grande quiero ser como él. Pero en realidad aquí la única seguridad nuestra para evitar chascos, decepciones, es solo imitar a Cristo. Nuestra única manera de mantenernos firmes en la fe es, como dice Pablo en Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, sigamos la carrera, pero no mirando a los demás. El problema de fijarse en alguien como un modelo cristiano es que esa persona no es perfecta y tiene errores, y cuando aparecen esos errores el chasco es mayor. Lo que no vamos a ver en Cristo. Pero ahora, ¿dónde vamos a ver reflejado a Cristo si no en su palabra? Ahora, la invitación es ser imitadores de Dios. Y Pablo es bien específico porque luego él habla acerca de Cristo. Así que Dios es Dios Padre aquí, Cristo es el Hijo. Y ya hemos visto cómo él introduce el rol fundamental del Espíritu Santo en los últimos versículos del capítulo 4. Así que nuevamente está la realidad muy clara de la Trinidad. Y se nos invita a ser imitadores de Dios. Esto es algo nuevo, no se ha dado antes en la Escritura, ni se vuelve a dar, que de manera explícita se nos diga imiten a Dios. En el Antiguo Testamento hay suficientes pasajes en donde se nos invita a seguir a Dios, ¿ya? O ser obedientes a Dios, etc. Pero ser imitadores de Dios, la verdad es que es algo tal vez en lo cual Pablo está innovando aquí, pero que se desprende de lo que él acaba de señalar antes. Pero esto es muy diferente del deseo de Lucifer, ¿cierto? Desde luego. Y de hecho hacia allá iba, porque imitar, hay una línea muy delgada entre aquel que imita porque admira como aquel que quiere imitar porque se quiere burlar. O sea, quiere ocupar su lugar. Está, ¿no es cierto?, imitando con la finalidad de burlarse. ¿Quién no conoce a alguien que tal vez imita a alguien, hace, ¿no es cierto?, como una pequeña representación de algo característico de otra persona, pero para burlarse? Y por lo mismo acá, Pablo no lo deja en el aire, imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo amado por Dios y que responda a ese amor, esa imitación va a ser la adecuada. Va a saber también dónde están los claros límites. Hay cosas que Dios ha hecho por nosotros que nosotros jamás podremos hacer. Hay características y rasgos de la persona de Dios, de su naturaleza, que son inalcanzables para nosotros. Él es eterno, nosotros no lo somos. Él es inmortal, nosotros no lo somos. Por lo tanto, es ser imitadores, pero como hijos amados. Por lo tanto, el ser hijos es tanto la razón, es el motivo, es la manera en la cual nosotros imitamos. Hijos amados, encima, ¿no? Pero amados nos coloca en dependencia de Él, no en igualdad de condiciones en cuanto a poder y demás. Y ahí estaba el error de Lucifer. Él quería justamente desplazar, sentarse en el lugar de Dios, pero él no tenía el carácter de Dios, él no tenía el amor de Dios. Bueno, los especialistas dicen que una persona refleja en su vida lo que hicieron de él cuando era niño, la manera como se formó, su entorno, la familia, la educación, etc. El ambiente en el cual se crió y se desarrolló. Por ejemplo, un niño que ha sido sometido a mucha violencia, va a ser difícil que él cambie su actitud. En cambio, un niño que ha recibido mucho amor, que ha sido efectivamente amado con altas demostraciones de amor por parte de sus padres, de sus cuidadores, de su entorno, donde él se ha sentido seguro y protegido, definitivamente es la manera como él va a actuar después. Ahora, cuando Pablo dice que nosotros debemos ser imitadores de él como si fuésemos hijos amados, porque en realidad somos hijos amados. Ese amor que nosotros recibimos del Señor es el que debemos transmitir también a las personas. El trato hacia los demás es el mismo
trato que Dios o que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios. Y por lo tanto, el hijo amado, el hijo que es amado, verso 2, debe también andar en amor. Así y es. anden en amor, es la siguiente invitación que Pablo entonces le hace. ¿Qué significa ser un imitador de Dios como hijo amado? Andar en amor. Es casi como que Pablo estuviera diciendo estas dos cosas son equivalentes. O ser imitadores de Dios como hijos amados, es decir, anden en amor. A esto me refiero. Esto es lo que significa ser un imitador de Dios como hijo amado. Andar en amor, así como también Cristo nos amó. Bueno, aquí se menciona la manera como Cristo nos amó y alude específicamente a su sacrificio como la mayor demostración de amor de Dios por la humanidad. Bueno, eso es precisamente el amor. El amor no es algo que lo exige todo, no es algo que se recibe. En realidad el amor es algo que se da. Se recibe, pero se da. Se recibe el amor de Dios, pero se comparte con el resto. El amor tiene que verse a través de acciones. Yo no podría decir que amo a mi prójimo si lo estoy maltratando o lo estoy tratando mal. El amor es todo lo contrario. El amor inclusive llega a suplir ciertas necesidades de las otras personas, preocuparse por el otro. Eso es el verdadero amor y es la manera como Pablo está incentivando a su iglesia que se amen los unos a los otros. Así como nosotros recibimos de Dios porque Él nos ama, nosotros debemos también interesarnos en las demás personas y ayudarlas en la medida de la posibilidad por amor. Y aquí nuevamente hay aspectos que nosotros jamás podremos hacer. Nuestro modelo es como también Cristo nos amó, pero nadie está esperando que yo muera en la cruz vicariamente por la humanidad. Nadie está esperando que yo por mi poder, diga como Jesucristo, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Hay claras diferencias una vez más entre Cristo y nosotros y sin embargo el modelo es que Él se dio a Dios por nosotros. Así también nosotros somos llamados a darnos, ¿no es cierto?, como una ofrenda grata delante de Dios en respuesta a ese amor a Dios, pero también en el trato que nosotros tenemos con nosotros, entre nosotros. Por eso se enfatiza el sacrificio de Jesucristo por nosotros como una ofrenda de aroma grato. Eso es lo que Él podía y solo Él podía hacer delante de Dios. Nosotros somos ahora ofrenda grata delante de Dios, pero en nuestra esfera, entre nosotros, unos a otros, como Pablo ya nos ha dicho, finalizando el capítulo 4, y que ahora se convierte en esto de ser imitadores. Cada uno en su esfera. Nuestra esfera es unos a otros. Sí. La esfera de Dios es desde el cielo, Él viniendo a solucionar el problema de la humanidad. Pero el modelo está. Ese es el modelo. Creo que el lugar más difícil para demostrar realmente el amor, y es donde más debería demostrarse con ese espíritu de servicio y sacrificio, es el matrimonio, aunque este tema va a ser abordado en la siguiente semana, ¿verdad? Sí. Pero alrededor de nosotros viven una cantidad de personas, la propia familia inmediata, pero también están nuestros hermanos, hermanas de iglesia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o compañeros de estudio, lo que sea, colegas. Es a ellos que tenemos que nosotros demostrarle el amor. O sea, nosotros debemos fluir en amor, tenemos que mostrar el amor. No suele ser tan fácil como lo decimos, porque hay personas que son fáciles de amar y hay otras que hay que esforzarse un poquito más. Sí. Y el amor es para todos. Así es. Y bueno, ya meditábamos en el capítulo anterior, la lección anterior, sobre cómo la vida cristiana se define tanto por lo que no como por lo que sí, ¿ya? Despojar pero vestir. Y aquí también se da un poco este mismo patrón. Si nosotros debemos amar y si el patrón es el amor de Cristo, y eso es lo que sí debe hacerse, ¿qué es lo que no? Bueno, Pablo una vez más avanza, versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Que no se confunda esto con amor. Justamente, y claro. Hoy por hoy sí, me entiendo le llamamos amor a cualquier cosa.
Sí, no conocía a una persona y me enamoré de ella. Pues sí, pero eres un hombre casado, eres una mujer casada. Sí, pero que estoy enamorado, amo. Eso no es amor. Así es. O Nada que amor ver. por cosas tan banales, ¿no? Amé esa cartera. A veces uno escucha a alguna dama decir, ¿y por qué no? Un varón podría decir, este auto, pero fue amor a primera vista este auto, ¿no? Hemos lamentablemente rebajado el concepto del amor y se ha convertido finalmente en esto: inmoralidad, impureza o avaricia. Ahora, Pablo, no hay peor manera de herir a otra persona que a través de esto que menciona aquí el apóstol Pablo, en la fornicación y todo tipo de inmundicia, que sería todo tipo de inmoralidad sexual. Es una manera de herirnos a nosotros mismos, como herir a las personas, pero de la peor manera. Por eso aquí dice, pero fornicación y toda inmundicia. O avaricia. La avaricia tiene que ver con egoísmo, o sea, donde uno quiere todo, pero para mí mismo, donde uno piensa, es tan ególatra que se olvida de las necesidades de los demás. Entonces dice, esto no ni siquiera tiene que nombrarse entre vosotros, no conviene como a santo. No, y lo interesante es que ni siquiera se mencione, que no sea motivo de conversación, motivo de diálogo. A veces uno ve que en nuestras iglesias hay una reunión de jóvenes muchas veces el sábado de tarde. Y la pregunta podría ser ya, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué tópico vamos a abordar? Entonces abordemos alguna cosa con la cual los jóvenes se sientan tentados para mostrarles cómo evitar eso. Y está bien, pero a veces pasamos demasiado tiempo hablando del problema. Le hacemos más publicidad. Y le hacemos publicidad al pecado. Y hasta a veces explicamos, bueno, es que esto a veces se da porque hay una condición psicológica previa tal vez, o miren, es tanta la presión que entendemos, y terminamos casi hasta justificando ciertos males, conductas, hábitos, porque le hemos dado casi un ropaje científico, ¿no? Casi inevitable, o estadísticamente aquí, 1 en 5 probablemente ya hizo esto otro. Estoy dentro de la estadística, está normal. Creo que Pablo por algo nos dice, miren, ni siquiera debiera ser tema de conversación. Y si lo es, está en esa tensión marcada por el amor, marcada por el anhelo de que esta persona cambie, pero no para normalizar o darle al amor otra cosa, otro nombre, como está ocurriendo aquí, que se ha tergiversado en estas otras prácticas. Por lo tanto, hay algo que Pablo ve en el horizonte que debe reemplazar todo esto, porque en el versículo 4 él sigue mencionando otros elementos que tampoco deben darse. Palabras deshonestas, dice, ¿no? Ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y ahí está. Ahí es donde tiene puesta su mirada Pablo. Alguien que vive imitando a Dios, alguien que decide amar como nos amó Cristo, no va a perder el tiempo en estas cosas. Ni será tema de conversación, ni será para casi justificarlas, explicando el por qué estas cosas se dan. Mejor ni siquiera hablar de estas cosas, sino más bien acciones de gracia. ¿A qué se refiere acciones de gracia? Porque eso es lo que decía. Pablo da un mandato negativo. No hagas esto, sino más bien haz esto. Imagino, acciones de gracia tienen que ver igual con acciones, pero acciones que gratifiquen, ¿no? Que están definidas por la gratitud, ya sea porque las recibo o porque las doy, ya sea que vengan directamente de Dios o yo sea el intermediario a través del cual Dios ha de obrar en otra persona. Esto es algo que sube y baja, ¿no es cierto? Las bendiciones de Dios y las razones por las cuales puedo estar agradecido justamente se dan tanto en el plano vertical, Dios y nosotros, como también entre nosotros. Por lo tanto, acciones de gracias en realidad vuelve a conectarnos con el ideal que Pablo estableció en los versículos 1 y 2. ¿Ya? Lo que Dios ha hecho, lo que nos ha ofrecido en Cristo, esa forma de vivir se expresa en una vida de gratitud. Pero si me hicieron esto, no importa, hay algo tanto más grande que Dios me ha dado. Pero es que me falta esto otro. Sí, pero tengo el regalo de la salvación. Pero es que todavía no se cumple este plan, esta meta que tengo en mi vida. A su tiempo Dios la dará,
porque Él ha resuelto el más grande de todos los escollos y problemas. Entonces nos está volviendo a conectar con aquello. Bueno, antes de avanzar, sí, vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos, y ya estaremos de regreso analizando lo que Pablo sigue desarrollando aquí. Cómo vivir, cómo actuar, cómo caminar, cómo conducirnos sabiamente. Ya estamos de regreso aquí en Lecciones de la Biblia. Queridos amigos, gracias por permanecer junto a nosotros. Estábamos haciendo esta pequeña pausa, ya estamos de regreso. Y como siempre nos gusta hacer, darle un saludo afectuoso a algunos de los amigos que han dejado tanto pedidos de oración como también sus saludos allí en los comentarios. Orlando Colon, él expresa su gratitud por las explicaciones que se pueden entregar desde aquí. Nos saluda desde Puerto Rico. Así que, hermano Orlando, grandes bendiciones para usted también. Margarita Rodríguez, que nos escribe también desde México. Saludos, pastores, dice ella. Gracias por la perspectiva y narrativa precisa. Tito Soto, también desde Villahermosa, Tabasco, México. ¿Ya? Un grande saludo también, un abrazo fraterno para ti. María Rivera, ella también agradece por la explicación de la escuela sabática y nos escribe desde España, específicamente de Barcelona, aunque ella es de Nicaragua. ¿Ya? Así que, mi hermana María, disfrute allí su estadía. Probablemente lleva mucho tiempo ahí, no lo sé. Tal vez echa de menos Nicaragua. Pero bueno, en los lazos fraternos, ahí estamos todos juntos en el Señor. Francisco Lingán, también saludos desde Perú, nos envía. Y Ava Bustos también expresa sus saludos igualmente desde Perú. Y ella agradece el poder escuchar este repaso de la escuela sabática desde esta plataforma. Así que, queridos amigos, gracias por sus saludos. Como siempre, nos alegra saber que en diferentes partes del mundo este mensaje puede causar, ¿no es cierto?, un impacto. Es nuestro aporte, nuestro granito de arena que desde aquí Nuevo Tiempo hacemos con mucha alegría. Estábamos hablando aquí con el pastor Carlos Sánchez acerca de estas acciones de gracias, como el horizonte al cual Pablo los quiere llevar. Pero aunque lo menciona ya en el versículo 4, como que Pablo nuevamente tiene que seguir aclarando las cosas que nuevamente no pueden ni son compatibles con la experiencia cristiana, que no serán compatibles, por lo tanto, con una vida orientada hacia la gratitud. Creo que Pablo insiste mucho en este tema, especialmente la primera que menciona ahí, fornicación, que ya la había mencionado anteriormente, era por el tipo de libertinaje que existía en su época. Las orgías, por ejemplo, las comidas o fiestas que hacían las personas de alto poder adquisitivo, la gente rica, tenían todo eso, embriaguez, mucha inmoralidad sexual, orgías que se practicaban, y que los cristianos, o sea, la gente en general miraba como cosas normales. Comparando eso con nuestra época, en realidad no hay mucha diferencia ya. O sea, hoy tenemos situaciones que, como tú mencionabas en el bloque anterior, como que la gente ha normalizado y ha justificado inclusive, que hasta se promueve inclusive acciones o actividades de este tipo que Dios definitivamente condena. Hay muchos paralelos, ¿no? Cambia un poco tal vez la tecnología, la forma en que estas cosas se dan a conocer, los medios, pero los desafíos me parece que no han cambiado mucho para la iglesia y Pablo sabe esto y por lo tanto él no puede andar con rodeos, él no puede hablar así utilizando, a ver si es que me entienden, no, él tiene que ser directo. Muy claro, él tiene que ser muy claro y por lo tanto pareciera que no va a escatimar el hecho de ser redundante tal vez, porque él repite, vuelve a repetir, lo plantea desde otra óptica. Versículo 5, ¿no? Ninguno inmoral, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por lo tanto, él ve la idolatría como algo que es totalmente incompatible con el reino de Dios, con la adoración verdadera a Dios, pero lo conecta con elementos que pueden alcanzar nuestra vida, aun si es que nosotros declaramos
haber abandonado ídolos y demás. Porque la vida cristiana igual está expuesta, como veíamos, a esa realidad del viejo hombre, ¿ya? Como veíamos en el capítulo 4, en la lección anterior. Por lo tanto, ¿puede algún cristiano entretener su mente en cosas inmorales a veces? Lamentablemente lo puede hacer, lamentablemente ocurre. ¿Será que pensamientos impuros o avaros pueden entrar? ¿Será que incluso alguien desea solo por avaricia tener alguna responsabilidad dentro de la iglesia? ¿Será que quiere tener una responsabilidad en la iglesia para ser aplaudido o usufructuar de una posición de liderazgo? Son temas muy reales que Pablo está planteando y diciéndoles, miren, pueden haber dejado los ídolos, pero los ídolos todavía los llevan dentro en estas actitudes que son incompatibles con esta herencia, este reino de Cristo y de Dios. Bueno, además de la consecuencia que esto trae, que es ser desheredados del reino de Dios, o sea, no tenemos chance de entrar al reino de Dios si seguimos con estas prácticas, viene algo que se menciona en el versículo 6, la ira de Dios. Dice que porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, además de ser excluidos del reino de Dios, se menciona aquí la ira de Dios. ¿Cómo podríamos nosotros armonizar con lo que Pablo venía diciendo anteriormente del amor de Jesús, así como Dios nos ha amado? Es incongruente, es incompatible una reacción así de Dios como de ira, viéndolo obviamente de la perspectiva humana, porque no entendemos muchas cosas de Dios, pero como que Dios reacciona así tan mal con estos fornicarios, avaros, etcétera. Sí, la verdad es que cuando uno lee, sobre todo terminando el capítulo 4, de que somos nosotros los que no tenemos que andar enojados con ira, gritos e insultos, ¿no? 4:31. Sí. Y sin embargo ahora la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bueno, en la carta Pablo ya ha tocado este tema, la ira, la desobediencia, volcándose finalmente hacia aquello que Dios no puede aprobar y que no es compatible con todo lo que Él ya ha hecho para justamente rescatarnos de un mundo que está en franca decadencia, que se está autodestruyendo. Por lo tanto, y nuevamente apelando un poco a Romanos, en donde en el Evangelio que Pablo allí está predicando de manera escrita, se revelan dos grandes cosas: la justicia de Dios, pero también la ira de Dios, que actúa contra toda injusticia humana. Por lo tanto, la ira de Dios debe entenderse como la otra cara de la moneda de su justicia. Y por lo tanto no es una ira que viene, ¿no es cierto?, como una reacción incontrolada, improvisada, respecto a algo que ahora Dios va a castigar porque se le vino en gana. No. Porque reaccionó a una... Hay plazos, hay tiempos, hay criterios, hay ocasiones. Y vemos que finalmente donde se revela la justicia de Dios fue en Cristo en la cruz. Y para eso hubo un momento. No es que vino en cualquier momento, fue en el momento oportuno de la historia de la salvación, donde Jesucristo vino a revelar el amor del Padre y su justicia en la cruz. Y por lo tanto, desde la cruz, en donde Dios comparte con esta humanidad sufriente en Cristo todas estas realidades, el que también se revela no solo su justicia, sino también su ira contra toda impiedad, su ira respecto a la situación del pecado, su santa indignación, por decir así, de todo lo que nos está tocando vivir y padecer y que atenta en contra de su pueblo, de su iglesia. Esta es una iglesia que está siendo bombardeada, ya lo vimos en el capítulo 4, por una serie de ideologías que finalmente terminan desembocando en ciertas prácticas que nadie podría aprobar. Incluso dentro del mundo gentil habían ciertos códigos de conducta
cuánto más alguien que vive conforme, como dice aquí, al reino de Cristo y de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios debemos entenderla en ese marco, de que estamos frente a un Dios, y voy a usar la palabra porque no tenemos tal vez otra para describirlo, pero un Dios que es moral en su naturaleza. La moralidad en la Escritura en realidad se da en un marco de una relación entre nosotros y Dios. No se usa la palabra moral o ética en la Biblia, pero es así como lo entendemos. Y esto es lo que Pablo de alguna manera está planteando aquí sin usar tampoco la palabra ética o moral. Nos habla en los capítulos 4 y 5 de esta relación tan cercana de actuar conforme a Dios, de ser creados nuevamente conforme a Él, de ser imitadores de Él. Por lo tanto, ira ocurre dentro de un marco en donde Dios se hace responsable del problema del pecado, no a la distancia, sino viendo cómo en Jesucristo esta humanidad ha sufrido y en Jesucristo también resolviéndolo y poniéndole ya un fin al pecado. Y por lo tanto la invitación es, por favor, no participen de estas cosas. No endurezcan sus corazones, como ya leímos en el capítulo 4, unos capítulos atrás, sino abran su mente, su corazón a este evangelio y vivan de una manera distinta. Bueno, podríamos entonces decir que la ira de Dios es la reacción de un Dios que es santo. Es santo. De un Dios que desaprueba completamente este tipo de prácticas, que Dios detesta esas prácticas y que ojalá nosotros las abandonásemos, ¿no? Porque sí, si no... y porque sabe que nos llevan a la autodestrucción. No es que las detesta solo porque sí. Humanamente a veces un papá se queda sin argumentos y le dice al hijo, porque sí, porque yo lo digo. Y es muy cierto eso, sin embargo. Él es el papá. Hay una autoridad allí. Jesucristo ha dado el siguiente paso, además. Él estableció las leyes, pero vino a resolver cuando nosotros mismos las quebrantamos, enviando a su Hijo. Él se ha comprometido con nuestra situación y por lo tanto su ira es más que lo que esa palabra definida por algún diccionario contemporáneo puede abarcar. Esa indignación santa respecto a cómo padecemos, cómo sufrimos, cómo nos autodestruimos, y Dios no anhela eso para nosotros. Bueno, esto es una invitación igual a la reflexión, ¿verdad? De tratar de buscar realmente las cosas que le agradan a Dios, más de las cosas que le desagradan, pero también las que le desagradan, pero hacer más las cosas que realmente le agradan a Dios. Hoy tenemos muchas cosas en nuestro derredor, en el mundo, que lamentablemente lastiman mucho a Dios. Y nosotros como iglesia y como miembros de esta iglesia tenemos que definirnos, por ejemplo, con relación al aborto, con relación a la ideología de género, con relación al consumo de drogas, a la despenalización de consumo de ciertas drogas, al uso de las bebidas alcohólicas. Creo que son prácticas que hoy se dan, que son muy comunes, no son nuevas, son antiguas, pero que deberían hacernos reflexionar, saber si realmente estas cosas le agradan a Dios. No puedo establecerme yo como patrón de mí mismo, decir, no, esto me agrada y para mí si esto es bueno. No, sino el padrón de Dios, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios le desagrada. Sí. Y por eso para algunos es tan conveniente preferir no entrar en ese diálogo, no colocar a Dios como un interlocutor, ¿ya? Yo me acuerdo años atrás, estaba en otro país viviendo, mis padres justamente estaban allí y era de estos programas de conversación donde de pronto se generaban ciertas polémicas y quien conducía el programa, tenía la ventaja de tener siempre la última palabra para todo y se estaba justamente debatiendo ahí un tema de carácter ético, moral, justamente relacionado con esta ideología de género. Y le preguntó a los familiares, ¿no?, de esta persona, ¿pero por qué ustedes piensan así? Bueno, es que la Biblia... no, dejemos Dios fuera. Yo no estoy en condiciones de hablar de eso, no es mi especialidad, yo tengo otra formación. Así que abordemos esto, pero sin Biblia. Medio complicado, porque ella misma les estaba preguntando por qué creen esto, por qué es que tienen esta cosmovisión. Y ni siquiera les dejó explicar lo que dice por qué. Entonces...
Es un poco lo que vemos acá. No es que la información no esté, pero es más que información. Es lo que Jesucristo nos ofrece como regalo. Y sin embargo, estando disponible, preferimos cerrar esa arista, esa opción, que es más que una opción de paso. Y por lo tanto, Pablo está abriendo aquí el diálogo con mucha franqueza. La iglesia es el mejor lugar donde debiéramos estar aquí en la tierra, es donde debiéramos vivir nuestras mejores experiencias como seres humanos. Pero también puede ser el escenario en donde, si es que nos enojamos, podemos llegar a pecar y Satanás se aprovechará de aquello. O es donde nuestras vidas pasadas, ese viejo hombre, a veces aparece. Y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Y por lo tanto, Pablo no va a maquillar las cosas. Él sabe que estas cosas deben sobrellevarse solamente con el poder de Jesucristo y al mismo tiempo saber de que ese estilo de vida es un estilo de vida que va a desaparecer. Eso no va a durar. Dios se va a encargar de que aquello que nos ha traído miseria y dolor ya no sea más. Por lo tanto, ¿por qué hemos de insistir en vivir así? Y por eso Pablo ahora conecta con esto que vemos en el versículo 7 y 8. Por tanto, no sean partícipes con ellos porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y es muy sencillo. Si está oscuro, basta con que prenda una luz. Las tinieblas desaparecen. Por lo tanto, Pablo dice, si ustedes viven en luz, es imposible, es totalmente incongruente que todavía hayan tinieblas si ustedes están en luz. Fíjate que el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Es lo que mencionábamos anteriormente. O sea, todas estas prácticas Dios las aborrece, las detesta. Y lamentablemente, a veces Dios tiene que actuar con aquellas personas que tienen estas prácticas, que han adoptado estas prácticas como parte normal en su vida. Pero los creyentes en Dios tienen que buscar la manera de saber qué es lo que es agradable al Señor. Pero ¿dónde voy a buscar? ¿Lo voy a buscar en los libros de historia, en los libros de texto? O en la opinión de una mayoría que... En los programas de televisión. ¿Dónde lo voy a buscar? ¿En lo que dice fulano, lo que dicen hasta las autoridades políticas del país? No, nuestro mayor referente es esto, es la palabra del Señor, es la Biblia. Ahí es donde debemos buscar qué es lo que realmente agrada al Señor. Y lo otro es que la Biblia nos presenta un claro inicio y desenlace. Por lo tanto, no es solo buscar de manera aislada, Dios dice esto, o Dios prohíbe esto, o aclara esto otro. No, eso está en el contexto de una gran cosmovisión que le da sentido a nuestra vida. Porque también podría ser un error abrir la Biblia, ¿qué dice aquí? Y como que me desmarco. No, esto necesariamente me lleva a relacionarme con quien tiene el control de este mundo en sus manos. El que nos creó, el que también se encargará de ya restaurar todo una vez más. Él nos señala cómo vivir de tal manera de que ese desenlace glorioso nosotros no quedemos fuera. Correcto. Por lo tanto, es más que solamente una lista de cotejo qué hacer o qué no hacer. Bueno, dentro de ese mismo marco podemos entender lo que ya habíamos comentado respecto a la ira de Dios. Es Dios que lleva a un claro desenlace todo el quehacer de este mundo y lo hace con firme determinación en contra del pecado. Claro. Queridos amigos, es mucho todavía que podemos seguir examinando, pero vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para seguir indagando un poco más en lo que Pablo le está planteando como desafío e invitación a la iglesia y también para nosotros. Ya estamos con ustedes de regreso aquí en Lecciones de la Biblia. Hola amigos, la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo tiene algo que contarte. La guía de estudio titulada El sentido de la fe fue preparada para personas como tú que quieren comprender la razón de la fe cristiana. A través de este estudio descubrirás los motivos para creer en la existencia de Dios. Para solicitarla solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla y te llegará gratuitamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. Que el Señor te bendiga.
Ya estamos de regreso, gracias por permanecer junto a nosotros y como siempre no podemos evitar, sea usted alumno de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Maravillosos materiales se promueven semana a semana, por lo tanto no dude en llamar y recibirlos de manera totalmente gratuita en su hogar para el beneficio suyo y de su familia. Estamos aquí con el pastor Carlos dialogando justamente sobre estos grandes desafíos, esta invitación potente que está haciendo el apóstol a una iglesia que, si bien está en el camino correcto, puede todavía desanimar. Ya vimos algo de eso algunas lecciones atrás. Está recibiendo varios embates por todos lados, ya vimos eso en el capítulo 4. Y por lo tanto, él no va a evitar señalar aquellas cosas que ellos deben claramente evitar. Y veníamos hablando de cómo se deben evitar estas tinieblas, vivir en luz, etc. Y por lo tanto, examinar lo que le agrada a Dios, ¿no es cierto? Y con esa idea habíamos cerrado. ¿Qué significa esto entonces ahora? Es vivir conforme una orientación que coloca como prioridad a Dios y no lo que antes nos caracterizaba, ¿no? Exactamente. Bueno, hay un llamado ahí en el verso 14 que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Claramente este es un llamado a reaccionar frente a estas prácticas de inmoralidad que se vive en el mundo, pero para contrarrestarlas con la presentación de la luz, de la verdad. Yo creo que aquí hay un llamado, una invitación de parte de Dios a quienes defendemos lo que Dios ha defendido ya planteado en su palabra, pero de una manera mucho más activa. Yo sé que por ahí que suele ser confrontacional, más ahora todavía, en un mundo en que si tú dices algo y te funan o te cancelan, como es el término que se usa actualmente, y ahí hay cierto temor de ser divergente con el pensamiento contemporáneo. Yo recuerdo que cuando trabajamos en Uruguay, que Uruguay es un país conocido por ser un país laico, hay iglesia y Estado, están totalmente separados. Recuerdo que una hermana de nuestra iglesia que se graduó con honores en la facultad en la Universidad de la República en Montevideo, recibió la oferta para hacer un trabajo. Ella era una científica bióloga. Recibió una oferta para ser parte de un grupo de científicos muy específicos, especiales de Uruguay. Entonces yo me acuerdo que cuando ella me comentó eso, le decía: ¿y cómo haces tú para plantear tu fe? Porque con la biología tú tienes argumentos de sobra como para demostrar la existencia de un ser y de una mente inteligente, le dije así. Y ella me dice: pastor, no hay cómo negar, me dice, la existencia de Dios desde la biología. El problema es que yo no lo puedo decir ahí, porque yo lo digo y me sacan inmediatamente. Yo digo: ¿en serio? Sí. Después yo le planteé la posibilidad de que ella nos diera unas charlas a través de la radio Nuevo Tiempo allá en Uruguay. Dijo: no puedo, por ahora no puedo hacerlo, porque si ellos saben mi trasfondo cristiano, entonces yo corro riesgo de perder mi trabajo. Hasta ese punto vamos a llegar nosotros acá, de tener que callarnos. Yo creo que este es un desafío grande. Yo entiendo y respeto mucho lo que cada uno de nosotros va a hacer por cuidar lo que tanto sacrificio le ha costado tener. Pero más allá de eso, el Señor nos invita aquí a debatir, no a ir en busca, atacando, ¿verdad?, ideología, no, sino a enseñar lo que Dios dice. Porque la mejor manera, como tú dijiste en el bloque anterior, de que las tinieblas desaparezcan es encendiendo una luz. Y ya nosotros tenemos esta luz de Dios y hay que seguirla predicando. Si los otros la predican con vehemencia, nosotros tenemos que hacerlo con más vehemencia todavía. Solamente hablando de lo que Dios quiere, del amor de Dios y de su voluntad, ya con eso estaremos disipando muchas tinieblas. Y bueno, incluso internamente dentro de la iglesia, no es un misterio que la iglesia no es perfecta, eso no es un misterio. Pero quienes se especializan en enfocarse en eso
y piensan que con eso le están haciendo un favor, pareciera que Pablo no estaría muy de acuerdo con aquello, porque él llega a llamar que eso es un tanto infructuoso, el hablar acerca de estas cosas que se hacen en secreto, refiriéndose a esas cosas malas que no deben hacerse. ¿Por qué quedarnos pegados en aquello? ¿Por qué quedar dando vuelta y vuelta en aquello que no funcionó, que no resultó o que hay que cambiar y corregir? Correcto, cambiémoslo. Pero nuestra invitación no es a predicar, miren, esto está mal. Nuestra invitación es invitar la luz, proclamar la luz, etc. Y por lo tanto, curioso que aquellos que no participan de esto de ser alumbrados con Cristo son ellos los que duermen. Y una de las grandes críticas que a veces uno escucha en el ámbito cristiano, no, están todos muy dormidos aquí. ¿Ya? Nadie está haciendo nada, la iglesia está dormida. Sería bueno que quien hace esa crítica también ponga su mano en el corazón. Y digo esto con el más grande respeto también. Detrás de esa crítica, ¿qué es lo que hay? ¿Hay un anhelo de compartir a Cristo? ¿O hay un anhelo de ver en otros falencias y cosas que de alguna manera me dan tranquilidad a mí, al no sentirme tan mal, al empezar a comparar, siendo que la norma para nuestra comparación, volvamos al capítulo 1, al versículo 1 del capítulo 5, imitadores de Dios. Bajo esa norma, ¿quién está mejor que quién aquí? No, vamos a la luz de Cristo. Despertemos y participemos de la luz, dejemos las tinieblas atrás, ni siquiera perdamos el tiempo hablando de esas cosas. Vuelve a reiterar el apóstol cuán bien nos haría en la iglesia igualmente enfocarnos en lo que podemos hacer en el nombre de Jesús y no darle espacio a estas cosas, a esas conversaciones, a esos chismes, y yo lo haría mejor. No está contribuyendo eso. Yo comparto eso mismo, Pablo, con lo que estás diciendo, porque la verdad es que cuando uno dice, bueno, está el tema de la ideología de género, vamos a tratar este tema ahí en las iglesias, con los jóvenes, en los congresos, en los encuentros, y tratamos, pero en realidad, ¿qué ganamos con eso? ¿Qué ganamos con eso? No debemos hablar contra una ideología, pero sí presentar la verdad que Dios presenta. Lo que Dios dice, lo que Dios espera. Así es. Y las personas somos lo suficientemente inteligentes para saber que obviamente hay cosas en el mundo, hay prácticas que son abiertamente contrarias a la luz de Dios. Y cada uno sabrá y caen por su propio peso. Exactamente. Y va a tomar su propia decisión. Pero creo también que no debemos darle, como dice nuestro hermano argentino, mucho bochinche con este tema de los problemas que están pasando, porque nosotros debemos predicar la verdad. Así es. Ahora, acá Pablo, ¿no es cierto?, reitera eso de mejor ni hablar de estas cosas, no nos espaciemos en eso, ya conocemos la luz y por lo tanto permitamos que nos alumbre Cristo. Versículo 15, por tanto, si vamos a despertar y colocarnos ante la luz de Jesucristo, hay un por lo tanto. Tengan cuidado, versículo 15, como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Aquí hay como un eco muy interesante a Hechos 2, porque ahí cuando desciende el Espíritu Santo, los críticos de lo que está sucediendo ahí, cuando los apóstoles comienzan a hablar en lenguas, dicen, estos están llenos de mosto, o sea, han bebido alcohol y están borrachos. No, ellos tienen el Espíritu Santo, dice Pedro, tal como lo anticipó el profeta Joel. Claro. Por lo tanto, en la vida de la iglesia, lo que tú hagas en el Espíritu, guiado por Dios, va a estar siendo abierto a la crítica igual, ¿ya? Pero que no sea gratuito esto, que no sea que de hecho andamos viviendo una vida que es inconsecuente con el Evangelio. Si nos van a criticar, que no sea por eso, que sea más bien porque estamos llenos del Espíritu. Y presentamos argumentos que tal vez no pueden refutar y tal vez por eso criticarán. Porque es muy típico esto en los debates. Ya no pueden con el argumento, se van en contra de la persona. Claro. Los famosos ataques ad hominem, ¿no?, como les llaman, etc. Pero no, es el Espíritu. Y por lo tanto debemos vivir
a la altura y de manera consecuente con esta luz que Jesucristo ha alumbrado sobre nosotros. Pablo, quiero resaltar un poquito lo que dice el verso 15, donde dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Es un llamado a tomar conciencia de la conducta que uno mismo está tomando, si está de acuerdo o no con la voluntad de Dios. Pero el verso 16, hay un llamado acá, una amonestación de Pablo que dice, aprovechen bien el tiempo. ¿Se puede perder el tiempo? Claro que sí. ¿Y en qué cosas? Cosas que no son de beneficio para nosotros. Perder el tiempo no solamente en faltas o pecados, como en la lista que se mencionan acá, sino sencillamente desperdiciar el tiempo o usar ese tiempo en cosas que no van a ser provechosas para uno mismo. Sino aprovechar el tiempo más bien en cosas que sí van a influir en nuestra salvación. ¿No te parece? Así es. Y la verdad es que esto se expresa muy bien en lo que dice el versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. ¿Quiere decir esto que vamos a hablar citando salmos? No, pero vamos a estar tan empapados del mensaje de Dios que nuestro vocabulario, que la forma en que nos expresamos, se va a notar. Más allá del decir, bueno, si Dios quiere, eso lo dice cualquiera, claro. Es casi un decir en muchos países, ¿ya? No, lo decimos de verdad. Y es curioso, ¿no? Los evangelistas, ellos, y me acuerdo, por ejemplo, Lucas, él cuando escribe su evangelio, el vocabulario que él usa prácticamente es todo de la Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento. El idioma griego era mucho más amplio, pero él está tan empapado con el lenguaje bíblico que prácticamente el 90% de todo su vocabulario viene de la Biblia en griego que él tenía. Yo creo que se refiere incluso a eso. Sí. Lucas comunica el Evangelio usando un lenguaje propio de aquellos que creen en Dios. Bueno, aquí se mencionan ahí algunos elementos que son propios de la adoración, ¿no? Porque habla de cánticos, de alabanzas, cánticos espirituales, himnos, son elementos de la adoración. Y yo creo que ese es el llamado, o sea, la adoración, que es una entrega al Señor constante, permanente, a través, especialmente como la menciona aquí, a través de la alabanza, que esa sea nuestra vida, una vida de constante adoración al Creador, a través de nuestros hechos, nuestros actos. Así como cantamos y alabamos, que nuestra propia vida, que nuestra propia conducta glorifique el nombre de Dios, que sea una alabanza perfecta para Dios. Como lo dice el propio Pablo en Romanos 12, me parece, 12:1, donde hace un llamado para que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, que este es el culto, nuestro culto racional. Bueno, este es el culto que nosotros le rendimos a Dios, con nuestra vida, con nuestro cuerpo, lo que hacemos con nuestras manos, por donde andamos con nuestros pies, los que ven nuestros ojos, que todo eso sea un culto de adoración al Señor. Vamos a orar. Amado Señor, una vez más te damos gracias, Padre amado, por mostrarnos en tu palabra cuál es tu voluntad. Te pedimos, a través del Espíritu Santo, que nos ayudes a armonizar nuestra vida, Señor, de acuerdo con tu divina voluntad. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en este capítulo. Pastor Carlos, una vez más, gracias y será hasta una próxima, aquí en Lecciones de la Biblia.